Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en la sintonía de Teleasturias, estamos en Telecable y estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo que intenta acercarles el mundo de la ciudadanía a los ciudadanos y acercar también al ciudadano al mundo de la abogacía, al mundo jurídico. Lo hacemos hoy con Antonio Fernández Mazola. Es uno de los abogados que está en uno de los lugares del Principado de Asturias que no es la gran ciudad. Es una cuestión intermedia, un sitio, un lugar intermedio. Él está en Langreo, está con nosotros aquí y lo primero que tenemos que hacer es saludarle. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, muy bien. Claro, decirte Antonio cuando todo el mundo te conoce por Mazola resulta un poco chocante, ¿no? Sí, así es. Además viene de mi padre, que fue árbitro de fútbol en su época joven, y de ahí viene el apellido, digamos. Pero todo el mundo te conoce por Mazola, ¿no? Todo el mundo me conoce por Mazola. Lo que pasa es que, como bien mi padre a veces me dice, antes yo era el hijo de Mazola y ahora él es el padre de Mazola. El padre de Mazola. Oye, por cierto, antes de nada, tú has sido presidente de Langreo. Sí. En la época de los 80 aproximadamente. Desde 1999 hasta el 2008. Ajá. 2008. Que fueron pues casi 9-10 años. 2 legislaturas y sí, bueno, subí con un ascenso a segunda B y por cierto que el ascenso de Langreo reciente pues es... A eso me iba yo a referir. ¿Ahí estuviste en el partido? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Bueno, pues muy vibrante, al mismo tiempo aburrido también porque no es un gran partido, pero bueno, con los nervios propios de cualquier fase de ascenso, un campo a reventar. Y bueno, con 2 incidentes, por desgracia, al final del encuentro. Eso es terrible, ¿no? Lamentable, sí, porque siempre hay gente, pero bueno, no es por disculparles para nada, todo lo contrario, porque este tipo de actitudes no se disculpan jamás, pero que hay todo tipo de equipos, tienen todo tipo de gente de esta, que van a un lío y... Pero mira, Mazola, yo ayer estaba viendo, alternando los 2 partidos, eran 2 pantallas las que había en un lugar público, dejamos el Mundial al lado porque yo creo que ya estamos un poco hasta las narices del Mundial, pues sí, después de lo que pasó con España, sí. Y estaba viendo Las Palmas Córdoba en un lado y el partido del Langreo con el Mérida en el otro. Bueno, pues acabaron los 2 partidos igual, con incidentes. Lo de Las Palmas, sí, terrible, y lo del Langreo, terrible. Yo no lo sé, desde el punto de vista jurídico, habría que meter mano bastante más dura con los violentos, ¿no? Sí, lo que ocurre que, por ejemplo, en el tema este del Langreo reciente, pues me temo que aparte de cuestiones personales, quiero decir, personas en concreto que tendrán que responder de sus actos allí, pero al final el club va a ser el que va a tener que ser sancionado, pues, aunque haya sido los aficionados de la afición contraria, ¿no? De todas maneras, yo creo que hay suficientes medios en este momento para reconocer a por lo menos la mayoría de las personas que estuvieron involucradas en los acontecimientos. Y está claro que eran todas las personas donde ocurrieron los hechos y bueno, aparte lógicamente por visión directa, por la propia televisión que lógicamente grabó las imágenes, pero es que es donde estaban instalados todos los emeritenses, claro, pero en fin, es lamentable, sí. Luego el enfrentamiento con la policía, con navajas incluidas, que ya cuando se va a un campo de fútbol a ver con navajas y con armas, pues ya no es normal precisamente. En absoluto, yo creo que la ley tendría que ser bastante más dura, sí, bastante más dura en estos casos. Lo que ocurre es que campos como Lanzábal pues tampoco tienen medios como para, en fin, poder erradicar de alguna forma este tipo de... Porque claro, te entran no te entran con una navaja o con un cuchillo, pero te entran con otro tipo de cosas que pueden ser utilizadas, no sé, un corta uñas o cualquier historia y estamos en las mismas. O sea que el problema está en las personas, está claro. El problema está en las personas, sin lugar a dudas. Hablamos de abogacía. ¿Qué diferencias esenciales, Toño, existen entre ejercer la abogacía, por ejemplo, en Oviedo, en Gijón, en grandes ciudades evidentemente comparadas con las que tenemos en el resto del Principado de Asturias, no con otras del territorio nacional, y hacerlo en Langreo? Bueno, lógicamente más tranquilidad por una parte en Langreo como Langreo, Laviana, Siero, en fin, a mí me toca Langreo, que es donde tengo el despacho, pero quiero decir, en todas las zonas estas los temas son exactamente iguales, los asuntos son exactamente iguales, la gente es menor en cuanto a cuantía, con lo cual lógicamente se traduce también en menos clientela.
Por otro lado, es una clientela más selecta, en el sentido de que sigue también habiendo la costumbre de ir pues, a Oviedo, como se iba a comprar o se va a comprar desde los pueblos o de los lugares más pequeños a Oviedo a comprar, pues porque hay más cosas. Pues hay mucha gente que sigue yendo a los abogados de Oviedo, a los abogados de Gijón. Pero bueno, yo llevo ya muchos años, llevo 27 años y la verdad es que siempre he estado en el mismo lugar, en el mismo despacho, siempre ha habido clientela. Y la diferencia está en las costumbres. Lógicamente yo soy natural de la Greda además, con lo cual es otro añadido. Las cosas son iguales. Los problemas que surgen en Oviedo surgen en otro sitio. Más capacidad de clientela y obviamente en los lugares con más multitud, presuntamente con problemas de futuro, como es normal. Yo, por ejemplo, resido en Oviedo, vivo en Oviedo, tengo despacho allí y cojo un poco de los dos sitios. Precisamente por estar en Oviedo, pues claro, lógicamente te haces tu ámbito de amigos y demás, y luego te conocen y van contigo también, claro. Pero bueno, los problemas son exactamente los mismos. Más pequeñito todo, más problemas también, lógicamente hay zonas, y las mineras, Langreo entre ellas, es una que lo viene padeciendo mucho, problemas con la minería, los problemas del bajón de ingresos, las familias que vienen viviendo de otras familias, en fin, todas estas situaciones que se dan más quizás en zonas pues con estos problemas que no en Oviedo. El abogado es más consciente cuando ejerce, por ejemplo, en un lugar como Langreo, de lo que está representando esta crisis que estamos padeciendo. Sí, totalmente, porque se nota además ya no solo en el aumento de casos de justicia gratuita, sino que pues eso, tienden sobre todo también en la combinación con la ley de tasas, tienden para no pagar tasas, intentar meterse en justicia gratuita, porque con justicia gratuita obviamente no se pagan tasas judiciales, y es un círculo que se muerde entre sí, porque la verdad es que las tasas judiciales, según mi opinión, no ha sido muy acertada. Quizás sí una ley de tasas, y quizás incluso poner unas tasas en los procedimientos para de alguna forma coartar a aquellas personas que iban a la justicia con ánimo dilatorio y nada más, pero de ahí a poner las cantidades impuestas. Yo tengo un caso ahora mismo de un recurso al Tribunal Supremo, la tasa son 1.200 euros, claro, se lo dices al interesado y entre 1.200 euros de tasa judicial, entre que hay que pagar lógicamente a abogado y por un lado procurador en Madrid y todas estas cosas, al final dices tú, bueno, si se gana, que aunque se gane es igual, porque las tasas no te devuelven su importe, pero quiero decir, siempre es muy coercitiva y yo creo que no ha habido un acierto ahí y no sé si habrá ya vuelta atrás en esto. Hombre, con el tiempo tendrá que haberla porque evidentemente está de alguna manera perjudicando muchísimo a las clases más bajas, ¿no? Sí, totalmente, porque la clase alta al final le da igual que les cobres 800 euros por una apelación que no se los cobres, van a ir igual, mientras que lógicamente los que están menos pudientes, pues 800 euros simplemente por apelar, encima que le pongan las costas y no sale el asunto como uno quiere, pues son añadidos, claro. ¿Cuáles son los casos? Me decías que prácticamente los mismos que puede haber en Oviedo, en Gijón, en las grandes ciudades, pero ¿cuáles son los casos más habituales? Bueno, en la zona se estila mucho el problema laboral, propiamente, problemas fiscales derivados también de problemas laborales, los temas civiles en general, porque como no es Langreo una zona, digamos, propiamente agraria, como pudiera ser, pues no sé, para el occidente o para otros lugares donde tienen ya problemas más específicos en ese sentido, pero son los de siempre, las fincas, los pasos, a veces, pero ¿cómo vas a gastar esto o meterte en este lío? Pues solamente por medio metro de un trozo de un prado, por ejemplo. En fin, los habituales, expedientes de dominio, todos los habituales. Hombre, no abundan tanto problemas con bancos, por ejemplo, porque ya además son asuntos que están metidos dentro de asociaciones precisamente específicas en esos problemas concretos también. Pero vamos, los problemas en general son los de todos los sitios. Los ciudadanos somos la globalización nos mete a todos en un mismo saco y no hay casi diferencia entre uno y otro. Me hablabas de las tasas judiciales, han perjudicado y muchísimo, ¿no? Sí. ¿A cuántos clientes has tenido que decirles, mira, mejor no recurrimos? Pues todavía la semana pasada se lo tuve que decir a unos clientes, a una madre y a un hijo, que no recurriesen porque, aparte del riesgo, evidentemente, de que pudiera salir o no, con lo cual, aparte de la tasa judicial inicial, habría que pagar luego las costas, les de alguna forma asesoré para que fuesen por otra vía,
que pagasen la tasa también, porque lógicamente era por otra vía judicial, pero que al menos podía tener más garantías respecto al fondo del asunto, digamos. Pero bueno, sí es cierto que coarta muchísimo la tasa judicial. ¿De eso es lo que habláis entre vosotros, entre compañeros, cuando os reunís? A diario, porque además, bueno, ya ha habido manifestaciones, ya no manifestaciones físicas, sino manifestaciones escritas para que lleguen a donde tienen que llegar, pero no hay respuesta. La verdad es que Gallardón puede que sea el ministro más callado del actual gobierno, cosa rara en él por otro lado, y debería de haber una rectificación, repito, hacia abajo en cuanto a cuantías. No es tolerable que en la época de encima que vivimos, o que nos toca vivir, de crisis permanente casi, haya estas cantidades que hay que pagar por acudir a la justicia. Toño, la sensación en la ciudadanía, en muchos ciudadanos, es que la justicia es lenta. Sí, lo es. Siempre se dice porque hay pocos medios, porque hay pocos jueces, porque a veces, pues los que estamos dentro como abogados o como lo que sea, pues también a veces nos interesa dilatar las cosas son así, no solo es cuestión de medios, a veces con los mismos medios. Yo he estado con amigos jueces en otras partes de España que lo llevan de maravilla y dicen, pues tengo los mismos medios o menos que los que tenía en otro sitio antes de ser trasladado aquí. Sí es cierto que los jueces, sobre todo los jueces de instancia, los jueces de calle, digamos, no los de un tribunal constitucional, los de un supremo y demás, hacen yo creo que más de lo que pueden, con diferencia. ¿Despachos unipersonales o multidisciplinares? Bueno, quizás se vaya hasta el punto de llegar a los multidisciplinares, que cada uno tenga su especialidad, pues uno civil, dentro de lo civil pues incluso ramas diversas, lo fiscal, yo tengo asesoría fiscal hace años también, y, bueno, la uso como cuestión fiscal, pero aplicada a lo jurídico, no como asesoría fiscal propiamente. Sí, en cambio cuando tienes unipersonales, yo estoy en el despacho solo, además estoy muy bien estando solo en ese sentido porque soy obrero y jefe a la vez y bueno, sabes cuándo tienes que hacer las cosas, cuánto tiempo te falta, los plazos, los abogados siempre estamos con los plazos, que siempre queremos hacerlo muy pronto, pero al final siempre lo vamos a hacer el último día. Pero hombre, yo creo que se va un poco a la americana, ¿no? Los típicos despachos potentes con un par de ellos en áreas concretas, otros con las reuniones periódicas para cada uno hacer una revisión de todo y bueno, yo creo que el futuro pasa por ahí. Sí. ¿Existe más cercanía en lugares como Langreo que existe, por ejemplo, en grandes ciudades? ¿Más cercanía con respecto al cliente? Es decir, el cliente está más en contacto contigo. Te conoce más, lógicamente, porque te ven en la cafetería de al lado, en la sidrería de al lado, en fin. Sí, porque tú sabes que una de las quejas de todos los clientes, lógica y normal, por otra parte, porque yo creo que somos humanos, es que no se pone, es que no se me pone el abogado. Es que además lo habitual suele ser que la persona confía en la persona, efectivamente. Yendo al ejemplo de antes multidisciplinar, ahí se confía en el despacho, digamos, en el nombre del despacho. Bueno, dentro del despacho pues siempre hay un apellido ilustre que digamos es el que tira del resto, pero en este otro tipo de despachos, los de siempre, digamos, los habituales, es más de cercanía, más van por el abogado al que conocen y al que pues le cae bien o cree que es honrado, porque luego esa es otra, que todos tenemos que tener esta cara de honrados. y bueno, va por ahí, yo creo, van por esa cercanía. Sí. Después de los años que has estado como presidente del Langreo, ¿no existía la posibilidad de meterte un poco más en el tema justicia deportiva? Es decir, de tener casos del mundo del deporte, ¿o no? Sí, de hecho tuve unos cuantos relacionados precisamente con el mundo del fútbol y demás. Y yo recuerdo, por ejemplo, entré como presidente del Langreo en el año 99, en marzo del 99, me parece que era un 30 de marzo o algo así. Y recuerdo que lo primero que hice fue, digo esto para luego ir a la respuesta concreta, lo primero que hice recuerdo que fue darle la baja a David Villa para pasar al Sporting de Gijón. Bueno, pues unos 3-4 años después, 5 años después de que él fue al Zaragoza, pasó a Valencia, de Valencia a Barcelona, pues hubo un pleito precisamente contra el Sporting, que yo además no quise llevar en aquel momento, llevó otro compañero de aquí de Oviedo,
para que no se confundiesen las cosas, que no se confundiesen las cosas, de intentar aprovecharse las circunstancias de ser presidente y tal, aunque no era aprovecharse, porque era precisamente lo contrario, era sin honorarios, pero bueno, para que quien pensara eso, que no lo pudiera llegar ni siquiera a pensar. Y sí, hay un montón de asuntos que van por la vía deportiva también estoy relacionado con el mundo del atletismo, que por mi pasado en ese deporte, y también surgen un montón de asuntos por ahí. Pero bueno, los asuntos al final son todos iguales, da igual que sea un futbolista, al final son reclamaciones en cantidad, casi siempre por cuestiones, por contratos, lógicamente, y los casos son iguales. Le pongas un chándal, o le pongas un casco de minero, o le pongas el traje de ingeniero, igual. Yo sé, evidentemente, cuáles son los casos menos gratificantes, sin lugar a dudas, dentro del mundo del derecho, y están siempre en la vía penal, ¿no? Pero, ¿cuáles son los más gratificantes, los que a uno más les prestan? Pues diría de sopetón que cualquiera cuando se gana, porque es una satisfacción enorme darle a su vez la satisfacción al cliente, decir, oye, que se ha ganado, cosa contraria, lógicamente, cuando es en sentido opuesto, ¿no? Pero yo personalmente encontré una satisfacción importante en el campo penal, precisamente, en el campo penal, pero importante, en el campo penal con asesinatos, en fin, no los típicos asuntos penales que nos tocan a cualquier abogado en cualquier momento, de pequeñas dosis de droga o hurtos, robos de poca monta y esas cosas, no, casos importantes en ese sentido, y me tocó uno, pues hará 2 años que acabó con sentencia, está en prisión el autor, además era muy conocido, yo recuerdo que tuvimos que ir a Granada porque la familia de la víctima era de aquí, de Langreo, de Sama de Langreo, y fue asesinada por un conductor de Alcotán. Además fue un asunto que aquí en Asturias también se siguió con bastante en fin... Sí, además con profusión en los medios de comunicación. Sí, porque además yo recuerdo que cuando llegamos a Santa Fe, Granada, había una cantidad de televisiones y medios de comunicación enormes, y me acuerdo que la hermana de la fallecida, de la asesinada, me preguntó qué pasará. Digo, bueno, será alguien famoso que llega, y resulta que era para nosotros, que no sé, porque tenía un nombre concreto el crimen de, no recuerdo la denominación, o sea que ya tenían y muy clavado el asunto en prensa, y bueno, pues luego se siguió en todo el tema ya en judicial propiamente, con cámaras incluidas, y ya la satisfacción de que, aparte de que a los jueces eso siempre les obliga más, porque no es lo mismo el típico asunto donde están los interesados que un asunto donde los medios de comunicación entran y cualquier pequeño asunto coge importancia, y los jueces saben que tienen que hacerlo todavía con más seriedad, ¿no? Porque saben que está todo esto detrás. Pero ya digo, personalmente los temas penales, cuando sumarios súper amplios y, en fin, temas asesinatos y demás, es un tema que a mí me encanta. Vamos finalizando, Toño. ¿Cómo desconecta un abogado? Yo desconecto fácil. Ya sé que la respuesta podría ser difícil, porque siempre tienes cosas ahí. Bueno, hoy, por ejemplo, desconecto mal, hoy concretamente, porque tengo una semana horrible. Pero sí es cierto que yo desconecto bastante bien, intentando separar claramente una cosa de la otra, porque es que si no es absolutamente imposible. Aparte, luego ya la típica frase que te ven en una cafetería o donde sea, y dice, oye, ahora que te veo, claro, ahora que me ves ahora que me ves estoy donde tú, y ahora que te veo yo también, pues tú tampoco estás trabajando. Pero bueno. Eso se lo decía yo siempre que me preguntan por cuestiones deportivas y tal. Oye, pues no sé qué tal, y digo yo, ya, ¿tú en qué trabajas? En un banco. Bueno, a ver, ¿cómo está el dólar? Es que es lo que más ahora me fastidia, que te veo, pues, ¿no? pues tú tampoco trabajas ahora, claro. Pero exactamente. Bueno. En fin. De vacaciones en agosto, ¿no? De vacaciones en agosto, obligados, lógicamente, yo creo que es el momento en el que en las playas hay más abogados por metro cuadrado. Yo creo que sí. Yo creo que sí es así, aunque yo no soy muy playero, pero sí es que o bueno, en el campo, vamos, en cualquier sitio. Sí, en cualquier sitio de esparcimiento, bueno, además es merecido, porque después de un año estando con problemas permanentemente, sin lugar a dudas, pues se necesita. Yo siempre me digo a mí mismo, ¿cómo te vas a meter en esta profesión con lo tranquilo que tú eres? Efectivamente, claro, te metes en una profesión donde los problemas es la esencia de tu trabajo, pues no puedes ser tranquilo precisamente, pero luego te aclimatas y vas entrando en la faceta laboral o profesional que te toca.
Pues Toño, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Toño Mazzola, Antonio Fernández, claro, decirle a Antonio Fernández pues no lo conoce nadie. Si le dices Mazzola, pues ya, no solamente la gente del mundo del fútbol, que sabe y reconoce su etapa como presidente en la Unión Popular de Langreo, sino también, evidentemente, su profesión, que es la profesión de abogado. Toño, muchísimas gracias. Y felicidades por lo de Langreo. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Saludos, amigos. Nosotros volvemos la próxima semana aquí, en La Venia.